Dios les bendiga a todos. Perfecto, gracias. Buenos días, Sunrise, ¿cómo están? Espero que estés bien y que Dios te hable esta mañana como lo ha hecho a través de los cánticos, amén. Qué bueno es estar en la presencia de Dios y poder adorarle y llenar el corazón de su Espíritu Santo, amén. Pero bueno, como le dijeron, soy Moisés Bejarano, mi esposa María está conmigo también el día de hoy. Mari, por favor, levanta la mano. Um, y tengo dos hijas, una se llama Esther, María también, y la otra se llama Débora María también, así que tengo tres Marías en mi casa. Y ellas están ahorita en el Ministerio de Niños, amén. Pero quiero hablarles hoy acerca de lo que ya por 5 semanas se ha estado hablando, hacia rutas salvajes. Y específicamente el mensaje de hoy es un mensaje bastante desafiante. Es un mensaje que nos reta y nos llama a serle fiel a Dios y a creerle a Él sobre todas las cosas. Y me gustaría leer lo que dice la Biblia en Números capítulo 10, versículos 11 al 13. Dice: el día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Es aquí donde la Biblia te dice y te narra, como hemos estado estudiando en las últimas 5 semanas, de que el pueblo de Israel estuvo cautivo por un periodo de 400 años en Egipto. Pero después de eso, de un gran momento de lloro, de búsqueda, de clamor, Dios levantó a Moisés y lo llevó para que liberara al pueblo. Y ya llevan 13 meses de que eso ocurrió. Ya Dios abrió el mar rojo, ya proveyó maná, ya Dios derrotó a los egipcios y los entregó en manos del pueblo de Israel, sin el pueblo ni siquiera levantar un solo arma. Y ha llegado el momento donde ya la promesa de Dios está para ser conquistada. Ha llegado el momento donde ya Dios le dijo a ellos: yo quiero que ustedes sepan de que ya tienen que irse y vayan, porque la tierra prometida, que por tanto tiempo ustedes han esperado, se las voy a entregar. Y es aquí donde llegamos. Dice la Biblia que la columna de humo se levantó y Dios les dijo que se movieran hacia adelante. Pero entonces en Números capítulo 13, dice la Biblia, el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Entonces ya llegó el momento. Ya la promesa de Dios está al frente y la hora de la conquista ha llegado. Y Dios le dice a Moisés, porque el pueblo anteriormente le dijo a Moisés: hey, envía personas que reconozcan la tierra. Moisés fue, habló con Dios y Dios le dijo: me parece bien. Y Dios le dice a Moisés: envía a un grupo de espías que se den cuenta qué es lo que hay, que ellos puedan observar antes y que traigan un reporte, un informe al pueblo, para que ellos puedan entonces decirle a la gente lo que yo les voy a entregar. Después en Números capítulo 13, 17, dice: cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, le dijo: suban por el Nebec hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Entonces, son 2 espías y llega Dios, le dice a Moisés: mándalos. Y Moisés le da instrucciones claras. Les dice la dirección que tenían que tomar, por dónde tenían que irse. Y les dice que vean si las personas del pueblo son débiles o son fuertes. ¿Qué clase de fruto hay? ¿Qué es lo que hay en todas partes? ¿Qué clase de murallas hay? Y es aquí donde entramos entonces en este proceso. En el proceso donde ellos recibieron órdenes muy claras de dirigirse a Canaán. Pero tenemos nosotros que comprender también de que antes de esos 13 meses, el pueblo de Israel era un pueblo
que había sido cautivo. Era un pueblo que tenía 400 años de esclavitud. Y ahora, 13 meses después de la liberación, después de la apertura del Mar Rojo, ahora Dios los lleva a hacer la labor de reconquista. La labor de conquistar una tierra, de apoderarse de ella, de recibir una promesa, de moverse hacia adelante, de creerle a Él, de tomar sus fuerzas que han sido dadas por Dios y caminar hacia donde Dios los ha llamado. Y empieza el proceso. Donde en Números te dice: examinen el terreno, versículo 20, y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que las primeras uvas iban a madurar. Los mandó a reconocer el terreno, a ver qué había, qué estaba pasando, qué ocurría. Aquí todos los que estamos hablamos español. Si hablamos español es porque algunos hemos emigrado o nuestros padres emigraron aquí. Igual como nuestros padres soñaron o como tú has soñado y viniste a reconocer una tierra pensando en la esperanza de la leche y la miel, así ellos tuvieron que ir a reconocer la tierra que Dios le había dado. Pero lee conmigo en Números 13, 26 al 27 y mira lo que dice. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, y era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y le presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de la tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Allí pueden ver sus frutos. Entonces llega el momento de la conquista. Van a explorar la tierra y se encuentran con lo que Dios le había dicho. Es una tierra prosperada, es una tierra de bendiciones, es una tierra llena de leche, llena de miel, llena de frutos buenos. Pero el informe de ellos no solamente se enfocó en lo que la promesa de Dios había dado, sino que su informe se movió un poquito más allá. Y en el versículo 28, 29 dice: pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta allí vimos anaquistas. Los amalecitas habitan en Nebec. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces ellos llegan y dan el informe, pero la forma en que los dicen es que era muy difícil de hacerlo. Y empieza la promesa de Dios versus lo que ellos habían visto. Empieza la promesa de la leche, de la miel que emana, la promesa de la liberación y la promesa de la conquista versus los obstáculos que ellos estaban por confrontar. Y aquí es donde empieza la circunstancia. ¿Cuántas veces Dios no te ha hecho una promesa? Tú te has dirigido hacia la meta que Dios te ha dicho. Ha llegado el momento de tu conquista. Ha llegado el momento de recibir la bendición de Dios. Y de repente te das cuenta que hay gigantes en la tierra. Te das cuenta que hay obstáculos, que hay murallas grandes. Y te das cuenta que no solamente hay murallas, sino que hay toda clase de enemigos dispuestos a pelear. Y que aunque Dios te ha entregado la conquista, tiene que haber una pelea. Y es entonces donde comienza un proceso en el corazón del pueblo de Israel de duda, de miedo. Y empieza entonces al miedo a regir su respuesta. Por eso hoy quiero que podamos comprender algo muy claro: que el miedo nunca dirija tu respuesta. Y esto es sumamente importante. No dejes que el miedo dicte la forma en que vas a responder ante las promesas que Dios te ha dado y los obstáculos que vienen con ella. Como inmigrante que soy, y como inmigrante que quizás tú eres, sabes que la victoria se celebra mejor cuando ha costado. Y sabes muy bien que mientras más difícil ha sido, más la aprovechas, más las deseas y más sobre todo lo valoras. Y por eso creo que es importante que un pueblo que ha salido de la esclavitud,
que ha tenido 400 años donde su mente ha sido cautivada, tenga que tener un momento y un proceso de crisis donde tenga que luchar para alcanzar la victoria. Porque si no, entonces la mentalidad de esclavitud nunca sería rota. Y Dios, comprendiendo eso en su sabia conocimiento, permitió que hubieran gigantes en la tierra. Pero así como permitió que hubiera gigantes en la tierra, antes de llevarlos al momento de la tierra, primero abrió el mar rojo. Después le proveyó maná. Y fue eliminando cada uno de los obstáculos que ellos tenían, para que su fe creciera, para que ellos pudieran comprender que mayor que cualquier obstáculo es la promesa que Dios te ha dado. Y que mayor que cualquier circunstancia que tú tengas, o cualquier duda o temor que tú puedas tener, es que tu Dios, antes de que aún tú nacieras, ya tenía un plan en tu vida y promesas para ti. Y por eso es tan importante comprender este concepto. No dejes que tu miedo dicte tu respuesta. Y hay varias cosas que pasan cuando nosotros nos dan miedo. Nos congelamos, actuamos o huimos. ¿Alguna vez has sentido miedo de una forma que te has congelado? ¿Alguna vez has tenido miedo que has salido corriendo? ¿Alguna vez has tenido miedo que has reaccionado? Permite que tu respuesta ante el miedo esté basado en la promesa que Dios te dé. Confía en Dios y recuerda su promesa. Óyeme, el Dios que tú tienes no es cualquier Dios. De hecho, es el único verdadero Dios. El Dios que tú tienes es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que envió a Jesucristo, y no lo envió a nacer en Roma, lo envió a nacer en Belén, en la ciudad más pequeña de Israel, para demostrarte a ti que no importante quién tú seas o donde tú estés, o en cualquier circunstancia que tú estés, el Dios que tú tienes se identifica contigo y conoce tus debilidades, conoce tus miedos, pero también te ha hecho grandes promesas. Promesas que tienes que apoderarte de ellas. No permitas que el miedo, la angustia, la ansiedad levanten y creen monstruos en tu cabeza. Porque así trabaja Satanás. A Satanás le importa crear en nosotros un miedo que la fe en nosotros muera. Y le importa crear un miedo que no permita que veamos las promesas de Dios por encima de todas las cosas. En Números 14, versículo 1 al 4, te dice otra cosa. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada, y para que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Dios los sacó de Egipto. 400 años de esclavitud. Vienen las plagas, el faraón es derrotado, el ejército egipcio es aniquilado con el mar rojo. Dios provee maná, el pueblo levanta sus fuerzas, están frente a la tierra prometida, y en vez de decir yo le creo a Dios, creyeron el informe de los 10 espías que dijeron es imposible, y empezaron a murmurar contra Moisés. Una de las cosas que yo he notado es que cuando la gente tiene miedo y angustia empieza a murmurar. Y he notado que su murmuración siempre lo lleva a querer regresar al mismo lugar del cual Dios lo ha sacado. Y óyeme, Dios no te libertó para que regreses atrás. Dios te libertó para que te vayas a la tierra prometida. Dios no te libertó a ti para que tú luches con imágenes y fantasmas en tu cabeza. Dios te libertó a ti para que tú vivas en la libertad del Espíritu Santo, ese que resucitó a Jesucristo de los muertos. Dios te libertó a ti para que tú puedas comprender que el Dios que tú le sirves es mayor que cualquier cosa, y para que tú vivas en victoria.
Pero el pueblo empezó a dudar, empezó a quejar, a llorar. Y en vez de armarse de valor y creer a las promesas de Dios, el miedo dictó su respuesta. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado. Mi pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas ante los desafíos que tienes? Esta mañana compartía que soy venezolano, de la ciudad de Caracas. Si has leído las noticias por los últimos 20 años, verás que Venezuela está en una crisis muy fea. Y me acuerdo cuando a los 13 años Dios me sacó de mi país. Y viajé a otro país, pero después vine a los Estados Unidos, ya creo que a los 18, 19 años. Y me acuerdo que vi esta tierra y dije, Dios mío, esta tierra es un desierto. Pero ya por más de 25 años, 24 años, no sé cuánto ya, Dios en el desierto ha provisto maná. Ha abierto no un mar rojo, pero muchos mares. Dios se ha mostrado que Él es el verdadero guía y victorioso y el que rige mi vida. Y estoy seguro que esa historia también está contigo. Estoy seguro que yo estoy hablando, usted puede identificar con lo que estoy hablando. Que tú conoces muy bien el Dios que tú tienes. No permitas que el miedo y los desafíos y las crisis, tanto económicas, familiares o cualquier crisis que tenga, o aún crisis existenciales, te limiten a creerle a Dios. No dejes que el miedo dicte tu respuesta. Vence el miedo por la fe. Permite que la fe de Jesús en ti, que es provista por su Espíritu, venza el miedo por la fe. La única forma de derrotar el miedo es creyéndole a Dios, no hay otra forma. Es creyendo que Dios es mayor que el obstáculo que tienes. Es creyendo que Dios, tu Señor, te liberará. La batalla ya estaba ganada. No había nada que hacer, solamente creer y actuar en fe. Y es allí entonces donde podemos ver en Números capítulo 13, 27, 29. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Sí, había obstáculos, pero había leche, había miel. Sí, habían gigantes, sí, habían de toda clase, pero Dios iba con ellos. ¿Qué informe vas a creer el día de hoy? ¿Qué reporte tú vas a creer? ¿Le vas a creer a los gigantes, a los 10 espías, o le vas a creer a Josué y a Caleb? ¿Le vas a creer a los hombres de Dios, a las personas de Dios que saben que Dios es poderoso, que Dios guía? ¿Vas a creerle a aquellos que conocen de que Dios es por encima de todas las cosas? En Números 14, 6 al 9 dice algo que me gustaría leer. Números 14, 6 al 9. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron sus vestiduras en señal de duelo. Y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Óyeme, toda promesa que Dios te hace a ti es increíblemente buena. No es a medias, es completa, es lo que necesitas. Va más allá de lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tuvieron fe. Ellos escucharon el reporte de Dios. Comprendieron que mayor que cualquier gigante es el Dios que ellos tenían. ¿Sabes lo que la Biblia dice en cuanto a la fe? Que es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora, la pregunta que te hago a ti es: ¿no habían visto ellos ya la mano de Dios de gran manera? Por favor, mar rojo abierto y caminar en seco. Y después de ver a los egipcios ser totalmente aniquilados, a los que lo habían oprimido por 400 años. ¿Qué más necesitaban? ¿Sabes cuál es el problema? Que el miedo nos nubla y nos quita la capacidad de ver a Dios.
Y este es el problema, cuando el miedo se puede convertir en un ídolo en tu vida. Y en vez de ver a tu Dios, ves al miedo, ves el temor. Dios te está llamando hoy a que le creas a Él y no creas a las mentiras de Satanás. Dios te está llamando hoy a que conquistes la tierra que Él te ha dado. Dios te está llamando hoy a que no regreses a Egipto. No es tu futuro, no es tu presente, no es tu llamado. Tu llamado es servirle a Él, tu casa y tú. Tu llamado es caminar en su palabra. Tu llamado es caminar en Él. Tu llamado es creerle a Él. Tu llamado es recibir la leche y la miel, los frutos. Tu llamado es ser un guerrero, una guerrera, guiada y guiado por el Espíritu Santo, derrotando toda fortaleza. Porque en Corintios dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mira, creo que todos los que estamos aquí, y si hay alguien que nunca lo ha tenido, pues creo que algún día lo vas a tener. Ha pasado por etapas de temor fuerte, de miedo, o en tu infancia, o en tu adolescencia, o en tu adultez, o en tu vejez. Pero yo quiero decirte a ti que la conquista era necesaria, porque la conquista te demuestra a ti el valor que Dios te ha dado y te demuestra a ti las capacidades y los dones que Dios te ha dado. ¿Cómo no vas a poner en práctica los dones si tienes que conquistar? Entonces, Dios no es que no podía entregarles a ellos la tierra sin los gigantes, sino que los gigantes eran necesarios. ¿Sabías tú que los gigantes en tu vida son necesarios? Hay gente que a veces me dice, pastor, quiero un milagro. Y yo le digo, vamos a orar por un gran problema. Me dice, no ores por problemas. Pero tú no quieres un milagro. La única forma que un milagro ocurra en tu vida es que haya un gran gigante. Entonces, si tú quieres el milagro, necesitas gigantes. Hoy te digo, no le tengas miedo a los gigantes, porque ya tu Dios lo ha vencido. Ya tu Dios te ha dado la promesa. Lo que tienes que hacer es agarrar tus armas, la oración, la palabra, la presencia del Espíritu, creer la obra de Cristo y empezar a caminar en esa obra. Empezar a confesar lo que Dios ha hecho en ti y reconocer que el mar rojo ya lo abrió y el maná te lo está dando. Hoy yo te invito a ti a que tú comprendas y que le creas a Dios antes que creerle a cualquier cosa. Por eso te digo, responde de tu corazón a Dios. Responde de todo corazón a Dios. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de agradar a Dios? Un corazón que se presenta con manos vacías y que le dice, vengo a ti, no tengo nada que darte, lo pongo a tu servicio, haz lo mejor de Él. Como te dije, soy venezolano, ya estoy viejito, ya hasta calvo me estoy quedando y mi esposa me sigue amando, gloria a Dios. Y yo nunca me imaginaría que la tierra donde Dios me trajo iba a dar tanta leche y tanta miel. ¿Cuál es la tierra que Dios te está llevando? Pues te doy un consejo. Pelea la batalla y empieza a disfrutar la leche y la miel porque es tuya. Y disfrútala porque tu Dios te la ha dado. Disfrútala, pero pelea la batalla. Y cuando el gigante venga, dile, Dios mío, de todo corazón me entrego a ti. ¿Sabes lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos no le creyeron a Dios. De hecho, empezaron a murmurar y quisieron regresar a la esclavitud. Dios les dijo a ellos, los mismos niños que ustedes dijeron que iban a hacer motín son los que van a conquistar la tierra y la van a habitar. Ustedes morirán en el desierto. No permitas que el miedo te haga morir en el desierto. Créele a Dios y muévete en fe, porque el Dios que tú tienes es poderoso en gran manera. Cuando manejas los conflictos y tensiones en tu vida y digas que no puedo seguir, yo te invito a que veas el mar rojo abierto y el maná que desciende del cielo. Cuando veas al gigante que se levante,
Yo te invito a que le creas a Dios y que por fe empieces a actuar. Respóndele a Dios de todo corazón y verás la mano de Dios liberar tu familia, tu pueblo. Verás la mano de Dios hacer lo imposible posible. ¿Oras conmigo? Inclina tu cabeza esta tarde. Espíritu de Dios, te damos gracias. Señor Jesús, ¿quién como tú? Nadie es como tú. Señor, yo sé que quizás aquí hay personas que tengan en sus corazones gigantes que son atemorizadores, tenebrosos, que se levantan. Pero Señor, entre todos los grandes tú eres el más grande. No hay crisis financiera que sea más grande que tú. No hay crisis emocional ni espiritual ni física que sea más grande que tú. Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra y es el mismo Dios que vive en nuestros corazones. A ti te plació habitar en nosotros. Te pido que cuando nosotros nos confrontemos a esto, y toda persona que está aquí, Señor, con su corazón, Señor, quizás quebrantado, temeroso de gigantes, Padre, te pido que les muestres la tierra prometida, la leche y la miel que tú has preparado para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro, que es por sobre todo nombre. Te lo pido, Señor Jesús. Le voy a pedir en este momento a los sugieres que pasen para recoger los diezmos y las ofrendas. Bendice toda ofrenda, Señor, y todo diezmo que tu pueblo da. Multiplica, Señor, y bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén.